Buenas tardes, señores, contento aquí. La sobrina de doña Xiomara dio a luz, qué bien, allá en Puerto Plata. Y siguen las bendiciones, donde quiera que Dios está presente, están las bendiciones. Por eso fue que Moisés resistió tanto, porque la obra de Dios se manifiesta. Como se va a manifestar en este pueblo, tiene que manifestarse. Este es un pueblo bendito. Tiene los malvados al final van a caer. El faraón va a caer. Entonces se va a dividir el mar Rojo y por ahí va a entrar Moisés desde Egipto a Israel. Porque es que el que Dios se le acompaña no tiene ningún problema. Así que una madre feliz, ahora educarlo bien, cría bien el niño, para que no tenga que llamarle la atención cuando sea hombre. Para no tenga que llamarle la atención. Así que ese niñito allá en Puerto Plata, gracias doña Xiomara por comunicarme el nacimiento de ese niño. Yo creía porque es que las tinieblas están detrás del ser humano, que no lo hace feliz. Las tinieblas. Y yo no te iba a perdonar que no me dijera que ese niño nació. O esa niña nació. No, hoy he estado muy ocupado en ese sitio, pero vi que ese niño es un niño hermoso, una niña hermosa, creo que fue una niña. Entonces, dale gracias a Dios. Y todo lo que uno pide, en el Salmo de la montaña está. Tú vas detrás de él y lo encuentras. Lo llama y está ahí. Le pide y él está. Entonces eso es así. Entonces los mandatarios que no asumen esa misión de dirigir sin malicia a su pueblo, porque los gobernantes, un préstamo que le hace el pueblo, un préstamo para que dirija. Si el mandatario no entiende eso, entonces hay problemas. Entonces vamos todos a ayudar todos al presidente Luis Abinader con este problema grande. Es un problema grande, porque ese pueblo está sometido a las tinieblas. No conocen, es como el faraón de Egipto. No conocen de Dios, no conocen de nada. No conocen de nada. Andan detrás del delito, tratando de desarmar un policía. Así es que andan. Mientras que el pueblo dominicano es cristiano. Hay unos que se descarrilan, pero es que es la lucha entre el bien y el mal, donde el bien tiene que imponerse. Así que una alegoría de felicidad para Hortensia allá en Puerto Plata y su nieta o su nieta que han nacido allá. Fue como un sueño, como si los mandatos de Dios son un sueño, como en aquella ocasión en que Moisés estaba atrapado con su pueblo y solamente le quedaba al frente el mar Rojo y el faraón con todo su ejército detrás de Moisés, y puso nubes oscuras frente
al ejército que perseguía a Moisés, que se confundieron. Y en esa confusión abrió el mar rojo y pasó Moisés con la tierra rumbo a la tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida. Rumbo a Israel. Entonces, el que tiene fe es importante. Usted ve Danilo debe hincarse en un lugar donde le dé mucho el sol, y con 2 piedras arriba en la cabeza. Porque no puede estar tranquilo. No puede estar tranquilo. Porque Dios le dio poder. Le dio poder para compartir ese poder. Es como Aarón, el hermano de Moisés, que tenían que ayudar a Moisés. Entonces, Dios, la penalidad la pone. Cuando hay transgresión, la pone. Y tú, Danilo, has sometido a este pueblo a un grupo de improvisados, que no hacen nada bien. Si dan pensiones, es de forma desordenada, de gente que no han trabajado. No hay salud. Mira cómo ese señor, José Joaquín Puello, se está ganando ese dinero. Se está ganando ese dinero en la ciudad sanitaria, que costó muchísimos millones. Y ese señor no se levanta como Montesinos y dice, van a dejar caer esto. Se lo dejaron en un 80%. Y él dijo que esa era parte de sus sueños, José Joaquín, que era parte de tu sueño, dirigir una gran empresa de salud en el Caribe. Y tú te has acomodado. No le has dicho a Abinader, mire, tenga esto. Y muchísimos aparatos se han dañado ahí, ya han perdido su garantía, porque tú no le has puesto un dedo a esa ciudad sanitaria que le costó sangre al pueblo dominicano, sobrevaluada por Temo. Pero o uno le quedaba el aliciente de Balaguer, bueno, si la terminan la obra, no importa lo que se roben. Ahora han robado ahí y la obra está detenida, mientras que el pueblo sufre penurias. Hoy estaba mirando el juicio de Fernando Rosa. Oye, clamando de que inocencia. Más de 5.000 millones. Oye, le dieron poder para exhibir honestidad y servicio a este pueblo. Hoy estaba mirando el juicio de Fernando Rosa. Y todo era un amarre con Simón Lizardo, todo era un amarre con Donald Guerrero. Eso ante los ojos de Dios tiene que haber una penalidad. El único país donde Odebrecht dijo que dio 92 millones de soborno para sobrevaluar obras. Y aquí no hay ni un preso, está Temo suelto. Oye, está Víctor Díaz Rúa, oye, todo aquí, Dios mío. Es para pararse en medio de un solazo y ponerle 2 piedras en la cabeza. Porque que no puede ser.
no puede ser que haya tanta corrupción mientras la gente sufre. Entonces este gobierno ha venido a hacer una réplica con más fuerza. Ese río vino con más fuerza. Y también pagará, como el faraón que persiguió a Moisés, pagará. Entonces Danilo debe ponerse 2 piedras en la cabeza. 2 piedras en la cabeza. Ahora dicen que la propuesta que el presidente quiere conversar con los expresidentes. Y ya el PLD está politizando eso, dirigido por este señor. Porque de eso no se trata. De eso no se trata. Aquí no se maltratan haitianos. Aquí no se maltratan haitianos. Ya el PLD está diciendo que se maltrata. Pero politizando el asunto no se puede. Haga como Omar Fernández, que Omar Fernández lo que no tienen es dar ya más atención en los hospitales. Eso es lo que hay que hacer, eso no es protocolo. Es más atención que no puede darse ahí. Es que ya nosotros no tenemos. Usted se imagina que los pacientes en los hospitales lo sobrepasan los haitianos versus los dominicanos. Hoy hay más haitianos en los hospitales que dominicanos. Y esta gente, esta directiva rancia, porque oye, tú hablar de un Lidio Cadet, eso da náusea. Un grupo que la historia tendrá que condenarlo. Y como la historia del hombre, el hombre muchas veces no se ejerce justicia, entonces será la historia de Dios. Será la historia de Dios que lo va a juzgar. Pero tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo frente a tanta impunidad. Mientras aquí se están haciendo intentos por una situación que se ha ido de control. Es cierto que a Abinader se le ha ido de control, pero es una situación que la hemos permitido poco a poco. Este se le fue, se le fue todo. Pero tenemos que ayudar por el pensamiento de Juan Pablo Duarte, no politizar esas cosas. Oye ya el pronunciamiento del PLD. ¿Tú te crees que así se puede conversar, diciendo de que los haitianos, de que lo están maltratando? Una gente que están haciendo aquí lo que le da la gana. Pero con posiciones serias. Usted tiene que ir posiciones serias. Viva Omar Fernández, senador del distrito. Dice, no, ya eso hay que terminarlo. Porque las estadísticas que le han dado a Omar Fernández es que el 35% de los nacimientos en República Dominicana son haitianos. Y que los haitianos son más en los hospitales que los dominicanos. Entonces hay que terminarlo. Vaya con eso, no con esta chapucería. ¿Quién está maltratando a haitianos? El otro día pedí un coco y el coco no tenía agua. Y le dije, mira, y me miró. No, cuidado con el machete. O sea que si te dan un coco que no tiene agua, tú tienes que, sí, está bien, no tiene agua. Oye, increíble, una agresión. Nosotros sí somos agredidos por ellos. Pero entonces con eso no, Leonel, con un PLD al lado, entonces no se puede. No se puede entonces, porque tú lo que estás politizando. En de buscar, tú lo que está lo que debe buscarse medidas concretas para ayudar al problema.
Usted se imagina la discapacidad, la inoperancia de ese canciller Roberto Álvarez, pidiéndole al embajador de Rusia que intervenga en las Naciones Unidas. ¿Y tú qué eres? Como a ti tú no tienes personalidad y no te hacen caso. Oye, pidiéndole, o sea, tú estás admitiendo que Rusia, el país más grande del mundo, es Rusia el más grande del mundo, está por encima de nosotros y nosotros no. No hay potencia extranjera por encima de nosotros. Entonces tú pidiéndole, no te da vergüenza, pidiéndole a ese señor. Por eso que dicen que son dueños del mundo. Yo estoy en contra de las hegemonías. Yo quiero que Ucrania levante la cabeza y diga, Rusia, yo quiero compartir contigo. Si el gas tiene que pasar para Europa, por aquí que pase, pero también que le reconozcan a Ucrania. A mí no me gustan los monopolios, a mí me gusta el equilibrio. Que haya equilibrio. Si hay equilibrio, hay libertades. Por eso nosotros dijimos, cuando el presidente Luis Abinader se metió en esa defensoría de Venezuela, yo dije, no te metes en eso, mijo. No te metes en eso. Ahora tú tienes un enemigo. Porque Maduro es de arma tomar. Y Eduardo Cabello son de arma tomar. Pero si tú estás tan... ¿O tú crees que no se saben los negocios? Un trasiego de petróleo y de oro. Porque Maduro tiene que oxigenarse económicamente. Y si tiene una República Dominicana, amiga, donde corrió el Patricio y le sirvió de albergue, anfitriona de la independencia de la República Dominicana, que le dio albergue a Juan Pablo Duarte. Entonces, ayúdame por abajo. Entonces, ¿qué pleito tú tienes que buscar echándote ese pleito de ese país? Tú no tienes que hacerte, porque al final, ellos están haciendo lo que hacía Carlos Andrés Pérez, que iba por los países derrochando el dinero de Venezuela. Entonces, tú no tienes, te digo, no te meten en eso. Y si el doctor Leonel Fernández no hubiera sido inteligente, lo meten en un lío. Pero se sacudió y le dice, mire, nosotros fuimos salvadores y si hay que contar, debe contar el colegio electoral, más nadie. Y la OEA lo siguió, pero lo tenían en salmuera, como dicen en Puerto Plata, a Leonel. Podía colaborar porque es la amistad y la fraternidad que debe imperar entre los países. Entonces, ¿qué creo que tú te estás metiendo en eso? No te metes en eso. Ahora tenemos unos enemigos ahí. Porque Maduro no es verdad que piensan bien con nosotros. Mientras tanto, tú podías recibir lo que tú has recibido, que hay una denuncia muy fuerte con el petróleo, nosotros vendiendo petróleo sin estar produciendo, porque te lo mandaba y me da Michelle por abajo. Todo eso se sabe. Entonces, es coger cabeza, pero el que no tiene a Dios en su corazón, dice que donde está tu corazón, está tu tesoro.
está tu tesoro. Si tu tesoro no está en el bien, sino en el dinero, entonces tú asumes posiciones ambivalentes, no se sabe en qué tú estás, pero hay que sentarse como, ¿o usted cree que es fácil esa travesía que hizo Moisés para rescatar al pueblo del faraón de Egipto, la tierra prometida? Incluso eso la profecía lo decían, y ese faraón mandó a matar todos los niños primogénitos para quitarse de eso, porque decían que alguien, el profeta Abraham, prometió que alguien iba a rescatar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, sometido y humillado. Entonces, que iban a ser alguien enviado por Dios, que iba a rescatar al pueblo de Israel. Y oye cómo nace. Él nace en Israel. Entonces, como lo estaban buscando, su hermana María y su mamá lo ponen en el río Nilo. Y la reina de Egipto, la princesa de Egipto, estaba bañándose y vio ese niño y se crió ahí, en Egipto. Pero sus inquietudes eran grandes porque él sabía. Y pasaban los años, pero no es cuando Dios quiera. No, perdón, no es cuando tú quieres, cuando Dios quiera. Él se desesperó. Entonces esa es la grandeza de Dios, que no es cuando tú quieras. Se desesperó y se fue a Israel. Entonces eso significa desobediencia para Dios, porque eres tú, pero no es cuando tú quieres, cuando yo te ordene. Pero entonces él perdió la fe, Moisés, y naciendo en Egipto, donde podía hacer la lucha adentro, siendo príncipe, renunció y se fue a Israel. Ahí dice Dios, no es cuando tú quieras, no. Ahí llegó como hasta los 40 años. Como hasta los 40 años. Como hasta los 40 años sin Dios decirle nada. Porque no es lo que tú quieras, siendo Él que iba a rescatar el pueblo de Israel. Y entonces mala con el faraón. El faraón lo acusó de alta traición, porque se fue a Israel. Entonces fue a rogarle al faraón. Suéltame, Jimmy Medrano, mejor editor deportivo de aquí, de Frecuencias Dominicanas, suéltame. Contemplando y ganando sabiduría cada día más, ese joven de 21 años, Jimmy Medrano, inscrito en la Fuerza del Pueblo ya, va a tener un papel importante en las Olimpiadas. Increíble, un joven. Yo le dije, no te vayas, no hagas como Moisés, que tú vas a cumplir una misión, no te puedes esperar. Lo que pasa es que los jóvenes creen que todo es dinero. Entonces, tranquilo, yo sé que hay penurias. Entonces, Moisés fue acusado de alta traición. Entonces fue a rogarle al faraón. Y lo convenció, sí, está bien, vete. Pero cuando salió con más de 1 millón de israelitas, el faraón dice, no, ven acá, y le cayó atrás. Pero ya la decisión Dios la había tomado.
Y ahí es que dividen el Mar Rojo. Le tiró nubes negras a las huestes egipcias que perseguían a Moisés. Y ya usted sabe lo que tuvo que pasar. Por eso Moisés es un gran líder. Porque se amotinaron. Usted se imagina atravesar un desierto sin comida. Y ahí Dios le mandó el famoso maná. Y fue ahí atravesando. Por eso hay que tener fe. Pero no sirviéndole a uno, a dioses del dinero, y sirviéndole al otro. Y el prójimo no tiene importancia. ¿Qué problema, Cuando el prójimo no, cuando a ti no te interesa el prójimo. Oye, esto es importante. Atención médico. Siempre tratar al chiquito, tú lo tratas bien. Porque tú no sabes con qué te vas a encontrar mañana. Entonces, al médico que está creciendo, incentívalo. Ponlo bien, súbele la autoestima. Porque es que ese joven que está subiendo no tiene la culpa de que Guardasuero no haga su trabajo, de que los médicos estén anquilosados ganando un sueldo de miseria, que apenas le sirve para el transporte y para comerse 2 guineitos con espaguetis y para pagar un alquiler. No es el que está subiendo. Además, no diga que tú eres jefa de obstetricia del PINA, porque no es por dedo. Es que los gerentes son por aplicación. Pregúntale a Caridad Patricio, que está en Estados Unidos, es por aplicación, no por el dedo. No es por el dedo. ¿Tú eres jefe de qué? ¿De un grupo de gente que te diga que tú eres jefe? No, es por aplicación. Y encima de eso, tú no sabes tus limitantes. De San Cristóbal cualquiera es jefe de obstetricia porque ahí no hay concurso. Cualquiera que pongan. Y eso es mérito. Mérito es cuando viene una aplicación de concurso, nada personal, no me estoy autoestimulando, nada personal. Yo participé, donde participaron 21 médicos buscando la gerencia de obstetricia. Y le di una pela, por una pela grande. 16 puntos le llevé. Entonces, eso es por concurso donde venía una comisión del colegio médico, una comisión de salud pública, una comisión de la comunidad, y analizaban los expedientes de los participantes. Pero si usted es jefe de San Cristóbal, de obstetricia, usted no es nadie, porque eso es por el dedo. Así es uno que se llama Moldán allá, en Los Minas. ¿Qué es lo que usted va a ser jefe? ¿Usted tiene currículo para ser jefe? No. Entonces, algún día tendrá que venir un colegio médico que le dé garantía a sus médicos, que sus mejores médicos estén dirigiendo, pero en base a la aplicación de un currículo. Entonces, todas esas cosas en función de ordenar el país. Lo mismo que un mandatario tiene que entender que es transitorio, que todo es transitorio en la vida, que la vida tiene un final.
Entonces lo primero que debe decir el mandatario: soy el presidente prestado por el pueblo dominicano. Es prestado. El pueblo te ha puesto a dirigir por un tiempo, prestado por el pueblo dominicano. Tienen que hacerlo bien. Entonces, si hay una discusión para este problema migratorio, tiene que ser con sinceridad. No te ponga a hacer populismo barato que lo están tratando mal, porque entonces tú estás complicando el asunto. Tú estás coincidiendo con Amnistía Internacional y esos señores, nadie le hace nada. Nadie le hace nada. El 911 son ellos que lo tienen en su aplicación y que van a las emergencias, ¿no? Oye, con todos los privilegios del mundo. Con todos los privilegios del mundo. Entonces, esta gente, únanse a la fuerza del pueblo, que ya eso desapareció. Ya eso desapareció. Francisco Javier, tú no puedes ser presidente nunca porque ya tú estás con expediente de corrupción. Si tú tuvieras 2 sillitas, no, pero tú no puedes. No es que Juan Bosch volvió y se presentó 2 veces más a las elecciones porque tenía un expediente limpio de honradez. Pero tú no puedes ser presidente, ¿eh? Porque todo el mundo sabe tus negocios, Francisco Javier. Entonces no se engaña usted, engaña al pueblo. Por eso es que tú no caes bien. Entonces aquí es para decir esas cosas. Aquí es para decir esas cosas. Pero en base, ¿usted cree que no es duro uno decirle que José Joaquín Puello se ha acomodado ahí en la ciudad sanitaria? Que eso es una gran inversión. Ahí lo que había era una ruina, el Hospital Morgan. Y Danilo se atrevió, vamos a hacer unos edificios, ciudad sanitaria. Y tú coges eso. Y Abinader no mete ni un chele ahí, tú calladito. Eso allá en Puerto Plata, ¿tú sabes cómo que le dicen? Come cheque. Le dicen allá. Oye, pero ¿cómo es posible? Donde usted esté, tiene que trabajar. Hay que trabajar donde usted esté. Entonces, ¿cómo yo puedo estar de acuerdo con un señor que tiene un emporio de emisoras consorciadas? Y eso no es de Indotel, no sé de quién es. ¿Y quién? Porque entonces usted va a manejar la opinión pública, ya sea de los Marrancini, de quien sea. Entonces, por eso están los legisladores. Y eso, las ondas radioeléctricas son del Estado. No, usted no puede tener 50 emisoras. ¿Qué circuito de corporán usted me está hablando? Eso es corrupción por donde quiera. Usted está manipulando la opinión pública. Entonces, todos los días vivo rogando por el ejercicio de Jenny. Qué difícil. Le ha tocado, como Moisés, ir al pueblo. Todo el mundo le está pidiendo un trabajo, pero es difícil. Es difícil. Es difícil. Yo no sé si doña Miriam se sentirá bien, pero hubo muchísimas inobservancias. Muchísimas inobservancias. Pero por lo menos Dios le permitió, Dios le dio
la sabiduría necesaria para que esta joven trabajara al lado de ella. Al lado de ella. Entonces, las expectativas que están de Jenny Berenice, las expectativas de Moisés. Jenny Berenice, Moisés rescata al pueblo de Israel. Mira, ahí en Monteplata salió un niño, un jovencito, corriendo, pero que a veces la bellaquería, la falsa de expectativa. De 14 años salió corriendo, desnudo. Pero no deben llamar la atención, no deben llamar la atención por eso. ¿Qué está pasando el psicoanálisis? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Porque cuando tú tienes 14 años, a ti no te tienen que... oye, para mamá bañarme tenía que hacerme cuento. De que tú estás sucio. Entonces un joven que salga corriendo, desnudo, ¿cómo tiene la expectativa? Como hizo Wendy Hernández, no tenía ninguna expectativa, no me pagan, déjame de no darme en el palacio. Entonces, miren la viga en su ojo primero. Ah, no, que el jovencito, pero un jovencito con una carita de 14 o 13 años que se desnudó en Monteplata. Yo no me estoy riendo, es una sinvergüencería, pero es que los jóvenes ahora no tienen ningún tipo de expectativas. Droga por donde quiera y programa por donde quiera, y usted ve que el corrupto, él manda más. Entonces, Dios mío, ¿qué mundo nos ha tocado? ¿Qué mundo nos ha tocado? Entonces tiene que aparecer mucho Moisés. Mucho Moisés. Hoy me sentí bien porque vi en la televisión que los tribunales están funcionando con Fernando Rosa. Ahora él dice que no hizo nada. Como Víctor Díaz Urroa, que se le salvó a Jenny. Ese se le salvó a Jenny por Miriam. Pero no me diga que no. Entonces, Alan García, que se metió un balazo allá en Tumala, que le metieron 20 años. Entonces, en todas partes, justicia. Con ese dinero de Odebrecht, del dinero del pueblo, sobrevaluado. Entonces aquí no hay un preso. Entonces qué difícil está. Vamos a ver, sí, ponme de Besando de América en esta tarde, suéltame. Bueno, pues seguimos. Hoy estamos dando felicitaciones a la hija de Hortensia, puertoplateños, allá, que tuvo su primera hija, su primera nieta allá en Puerto Plata, y nos regocijamos con eso. Todo es para la gloria de Dios, pero tú tienes que asumirlo. Tú tienes que asumirlo. Fíjense que cuando comienza a hablar de medicina, mañana creo que sí, va a ser el jueves científico. Tengo que hablar de un tema. Pero es que los problemas sociales son tan difíciles. ¿Cómo es posible que tú te pongas como partido? Como partido diciendo que hay que mejorar el trato a los haitianos en las deportaciones. Oye, pero tú estás coincidiendo con Amnistía Internacional. Entonces, es un grupo de inservibles que hay en ese partido. Empezando con Danilo. Danilo hay que ponerle como 2 piedras en la cabeza, en el sol. O darle una pela como hacía papá y váyase a bañar ahora. Váyase a bañar ahora. Porque todo lo que estamos pasando se lo deben a ese señor. Todo lo que dan, todo se lo debemos a ese señor. Que se llenó de ambiciones desmedidas y no pensó en el pueblo. De ambiciones desmedidas se llenó.
Se repostula en el 16 y en el 20 quería modificar la Constitución. Esa es la historia, señor. Esa es la historia y tú no podrás cambiar la historia de que todos tus componentes anexos estaban en la corrupción. Por eso este partido PRM ha asumido esa mía postura. Aquí hasta el gato, si es familia mía va para adentro. Hasta el gato está nombrado en este PRM. Porque eso fue lo que tú enseñaste con tus amigos y con tus hermanos. Eso fue lo que tú enseñaste, el nepotismo. Y ellos se montaron en esa ola, el nepotismo. Le están entregando el poder a los familiares. Entonces ellos lo han hecho, todo lo que hacía Danilo, ellos lo han hecho 3 veces más grande. 3 veces más grande lo ha hecho este gobierno. Entonces vivimos de esperanza, Y no condenen a ese pobrecito muchachito que salió desnudo. Yo porque era soñador allá en Puerto Plata, pero si yo no tenía escapatoria, dame desnudarme y dar un recorrido por allá, por el malecón. Porque es que los jóvenes no tienen expectativas. No tienen expectativas los jóvenes ahora. Entonces hay que crear un país lleno de esperanza. Lleno de esperanza, porque nosotros tenemos un país hermoso. Pero la clase dirigencial ha sido mala, corrupta. Y hemos sido entreguistas porque hay un señor en el palacio que ese señor es amigo del presidente, con inversiones aquí. ¿Y dónde usted cree que un haitiano va a estar dirigiendo aquí? Pero se está volviendo loco. Se está volviendo loco usted. ¿Y quién va a decir que un funcionario con el erario, con el dinero del pueblo, va a estar defendiendo a haitianos? Pero no estamos volviendo locos. Entonces todas esas cosas Dios lo está mirando. Ay, no podían hablar en contra de Israel ni de Belén. Pues su pueblo, usted tiene que defender lo suyo primero. Lo suyo. Entonces, ¿qué se han dado cuenta ese pueblo que sufre? Haití es un pueblo que sufre. Que nosotros no tenemos talento para defendernos. Y que somos parte de una componenda de los que lo oprimen a ellos. Nosotros somos una extensión. Entonces es un pueblo que sufre, nosotros no somos culpables. El culpable son 10 familias que hay, 10 gente que hay, que no quieren que en Haití funcione nada, porque ellos están bien en el desorden. Por eso cuando ese señor, Jovenel Moïse, trató como de echar para adelante, ¿en qué terminó? Un magnicidio. Entonces, queridos hermanos haitianos, nosotros no somos culpables. Además, tienen que seguir de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, ustedes creen en cosas de la tiniebla y es irse al pasado, donde se llamaba un becerro de oro se llamaba. Felicidades a la hija de Hortensia allá en Puerto Plata, que dio su... Yo siempre lo he dicho, en Estados Unidos han nacido madres que vienen aquí a República Dominicana se van embarazadas, aunque nazcan allá. Son míos, pues fui yo, que fue conmigo que salió embarazada. La que viene de Puerto Plata y se embaraza aquí, aunque nazca en Puerto Plata, el mío ese.
Por eso yo lo quiero ir a conocerlo allá a Puerto Plata, a ese niño, un niño de bendiciones. Se pareció como a la sentencia de Jesús: vete, vete y no peques más, vete, que ya el fin de semana vas a estar embarazada. Yo me granojo, porque la cosa es Jesús. Anda a ver que tu niña mejoró, vete, le dijo al soldado. Suéltame y nos encontramos mañana, suéltame.